Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Melissa Coco y el tema a tratar es la segunda parte de la microeconomía, capítulo 7, la teoría de la demanda y del consumidor. ¿Qué es la teoría de la demanda del consumidor? La teoría del consumidor es una rama de la microeconomía que estudia y explica el comportamiento de un agente económico en su carácter de consumidor de bienes y de servicios. En esto hay los siguientes enfoques: enfoque cardinal, que es la utilidad y satisfacción, y el enfoque cardinal, que son las curvas de indiferencia. El enfoque cardinal o de la utilidad. El enfoque cardinal o de la utilidad. Este enfoque se caracteriza porque asigna un número, una cantidad a la utilidad o satisfacción que recibe el consumidor por consumir una determinada cantidad de bienes o servicios. El equilibrio del consumidor. Para que el consumidor esté en equilibrio, se deben cumplir dos condiciones: la condición subjetiva y la condición objetiva. La condición subjetiva tiene que ver con la satisfacción psicosociofisiológica que recibe el consumidor por consumir una determinada cantidad de bienes o servicios. Para ello, la utilidad física marginal de cada uno de los bienes o servicios debe ser proporcional al precio de cada uno de dichos bienes o servicios. La utilidad marginal del bien es la utilidad que le brinda al consumidor la última unidad consumida de dicho bien. Es el incremento de la utilidad total producida por el consumo de una unidad adicional del bien. Como vemos en la imagen, es la utilidad total y la utilidad marginal. En las curvas de utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad física marginal que le brinda cada uno de los bienes al consumidor debe ser proporcional y debe corresponder a su precio. En la utilidad marginal del gasto tenemos que la utilidad marginal del gasto en el bien es la utilidad que le brinda al consumidor la última unidad monetaria gastada en la compra del bien. Es la relación que existe entre la unidad física marginal del bien y su precio. Tenemos también el equilibrio del consumidor. ¿Qué es el equilibrio del consumidor? Se llama equilibrio del consumidor al punto en el que un consumidor alcanza su utilidad o satisfacción óptima de los bienes y servicios adquiridos. Dadas las limitaciones de ingresos y precios, esto se basa en la suposición de que los consumidores tratan de obtener la máxima utilidad de sus compras, asumiendo la existencia de competencia entre los potenciales elementos a consumir. El equilibrio se alcanza cuando el consumidor compra el abanico de productos que mejor se adapte a sus requisitos de satisfacción dadas sus limitaciones financieras. Esto tiene que distribuir su presupuesto adquiriendo los productos que optimicen su función de utilidad. Si suponemos el mapa de preferencias del consumidor y la recta presupuestaria en el mismo diagrama cartesiano, y suponemos que el consumidor trata de maximizar su utilidad dentro del conjunto de cestas factibles, la cesta elegida será aquella en la que la curva de indiferencia sea tangente a la recta presupuestaria. De existir tal cesta tendría que ser única, pues si hubieran varias, las curvas de indiferencia correspondientes tendrían que cortarse, dado el axioma de convexidad. Partiendo del supuesto de la racionalidad del consumidor, su objetivo será maximizar su utilidad total o la satisfacción derivada del gasto de sus ingresos. Tenemos
también la condición objetiva. La condición objetiva tiene que ver con el bolsillo del consumidor, es decir, tiene que ver con la disponibilidad monetaria del consumidor, dado su ingreso y los precios de los bienes en el mercado. Así, el consumidor estará en equilibrio cuando su ingreso sea igual a sus gastos. Tenemos también el cambio del ingreso del consumidor y cambio en las cantidades de equilibrio del consumidor. Cada vez que cambia el ingreso del consumidor, cambia la cantidad de bienes con los cuales el consumidor maximiza su utilidad o satisfacción. Cambia la condición objetiva, cambia la ecuación del presupuesto del consumidor. Por medio de un cambio en un precio, nuevos consumidores pueden verse atraídos por ellos, ya sea por ser más bajos o por establecer una situación de escasez o de extensión. Por ejemplo, el propio efecto de la inflación provoca que periódicamente el coste de las materias primas, las nóminas de los empleados o el coste energético ascienda. Así el beneficio se ve reducido, lo que hace que las compañías busquen mantener sus rentabilidades. En el sentido contrario, pueden existir también ajustes a la bajada en los precios. Muchos de ellos son consecuencia de recibimiento por parte de la empresa de subvenciones o ayudas de la producción, el descubrimiento de nuevos recursos o la proliferación tecnológica. Este tipo de avances o la asunción de nuevas ventajas competitivas favorece que una empresa pueda permitir reducir precios de sus productos sin temor de sufrir pérdidas de rentabilidad o viabilidad de su actividad económica. Dicho esto, si el ingreso del consumidor aumenta y permanecen los precios de los bienes, el consumidor podrá comprar mayor cantidad de bienes. Por lo tanto, aumenta el nivel de satisfacción del consumidor, la cantidad de bienes con la que maximiza su satisfacción aumenta, la curva de utilidad total crece hacia arriba y la curva de utilidad marginal se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, como podemos observar a continuación en la imagen proyectada. Esa es la figura de curvas de utilidad total correspondientes a niveles de ingresos del consumidor que son crecientes. Si el ingreso del consumidor disminuye y permanecen los precios de los bienes, el consumidor se ve persuadido a comprar menor cantidad de bienes y por tanto cae el nivel de satisfacción del consumidor. La cantidad de bienes con la que maximiza su satisfacción disminuye, la curva de utilidad total decrece, se achata y la curva de utilidad marginal se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo. En la siguiente imagen tenemos las curvas de utilidad total correspondientes a niveles de ingreso del consumidor decrecientes. Curva de Engel o curva de demanda del consumidor en función de su ingreso. La curva de Engel indica la cantidad de un artículo que un consumidor compra por unidad de tiempo a diferentes niveles de ingreso total. Muestra las distintas cantidades que el consumidor demandará para estar en equilibrio a cada nivel de su ingreso. Así, a medida que el ingreso del consumidor aumenta, aumentará la cantidad demandada del bien X, pero no indefinidamente. A niveles relativamente altos del ingreso, el incremento del consumo del bien por cada incremento del ingreso es decreciente e incluso negativo. Tenemos aquí la imagen de las curvas de Engel. Para niveles relativamente altos de ingreso, la curva de Engel se echa para atrás y de pendiente negativa.
Si el bien es normal, la pendiente es positiva, y si el bien es inferior, la pendiente es negativa. Cambio del precio o los bienes y cambio en las cantidades de equilibrio del consumidor. Cada vez que cambia el precio de los bienes en el mercado, cambia el nivel de satisfacción del consumidor, cambia la cantidad de bienes con los cuales el consumidor maximiza su utilidad o satisfacción. Cambian las dos condiciones de equilibrio del consumidor, la condición subjetiva y la condición objetiva. Si el ingreso del consumidor permanece y aumenta el nivel de los precios de los bienes, el consumidor se ve persuadido a comprar menor cantidad de bienes y por tanto cae el nivel de satisfacción del consumidor. La cantidad de bienes con la que maximiza su satisfacción disminuye, la curva de utilidad total decrece, se achata y la curva de utilidad marginal se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo. Como tenemos aquí en la imagen, son las curvas de utilidad total correspondientes a niveles de precio del bien crecientes. Curva de demanda del consumidor en función curvas de demanda del consumidor en función del precio del bien. La curva de demanda del consumidor en función del precio del bien muestra las distintas cantidades que el consumidor demandará para estar en equilibrio a cada precio del bien. Así, a medida que el precio del bien aumenta, normalmente disminuirá la cantidad demandada del bien. Como vemos aquí, en la curva de demanda, a medida que el precio aumenta, disminuye la cantidad demandada del bien. ¿Por qué la curva de demanda normalmente tiene pendiente negativa? Existen dos razones para que la curva de demanda del consumidor por un bien tenga normalmente pendiente negativa. 1. Porque a medida que el precio del bien aumenta, disminuye la utilidad marginal del gasto en el bien. Varía la condición subjetiva de equilibrio del consumidor. Y 2. Porque a medida que el precio del bien aumenta, disminuye el poder adquisitivo del ingreso del consumidor, varía la condición objetiva del equilibrio del consumidor. Efecto ingreso y efecto sustitución. Al subir el precio de un bien, se reducirá la cantidad demandada de este bien. Es ahí cuando se producen estos dos tipos de efectos. Supongamos un aumento en el precio del alquiler, la cantidad consumida disminuye, aumenta el atractivo de los bienes sustituidos cercanos, efecto sustitución, disminuye el poder adquisitivo del consumidor, efecto ingreso. Cada vez que varía el precio de los bienes ocurre un cambio en las decisiones del consumidor con relación a su demanda de bienes y servicios. Las cantidades demandadas cambian debido a dos razones: cambio en el poder adquisitivo del ingreso y cambio de los gustos del consumidor, como lo expliqué anteriormente. Efecto ingreso. Tenemos que el efecto ingreso es el cambio producido en las cantidades demandadas de bienes y servicios como consecuencia de la variación del poder adquisitivo del ingreso del consumidor. Si suben los precios de los bienes y servicios, cae el poder adquisitivo del ingreso del consumidor, y si bajan los precios de los bienes y servicios, aumenta el poder adquisitivo del ingreso del consumidor. Efecto sustitución. Es el cambio producido en las cantidades demandadas de bienes y servicios como consecuencia de la variación de la utilidad marginal del gasto en los bienes cuyo precio ha subido. Cuando cambia el precio de un bien con relación a otro, existe incentivo para comprar más del bien de precio menor
y menos del bien del precio más alto. Tenemos también efecto de sustitución de una variación del precio de un bien. Mide la variación que sufre la cantidad demandada de un bien ante cambios de un precio relativo. Ante un aumento del precio, el efecto de sustitución siempre resulta negativo. También tenemos efecto renta de una variación del precio de un bien. Al aumentar el precio de un bien, el poder adquisitivo es menor y el consumidor podrá comprar una menor cantidad de todos los bienes, incluido el bien cuyo precio se ha incrementado. Ante un aumento del precio, efecto ingreso puede ser positivo. También efecto sustitución y efecto ingreso por bien normal. El bien normal es aquel cuya cantidad demandada aumenta cuando se incrementa el ingreso. Es un bien normal. El efecto sustitución y el efecto ingreso tienen el mismo sentido. Ambos son negativos ante el aumento del precio de un bien. Efecto sustitución y efecto ingreso por bien inferior. El bien inferior es aquel cuya cantidad demandada disminuye cuando aumenta el ingreso ante un aumento del precio de un bien inferior. El efecto de sustitución es negativo, pero el efecto ingreso es positivo. Tenemos como conclusión que al estudiar la conducta de los consumidores, lo que se pretende es entender las variables que orientan a los individuos a elegir cuándo demandan bienes y servicios, optando por la mayor valoración que le genere, es decir, mayor utilidad y satisfacción. Y muchas gracias.